to worship and praise his holy name. para adorarle y bendecir su nombre. I want to greet the Holy Spirit, house pastor, Pastor Moses Capetillo, our musicians, our brethren, friends, children, and visitors. Quiero saludar a cada uno de ustedes en esta noche. David the psalmist said, I will bless the Lord at all times. David dijo, yo bendeciré a Dios en todo tiempo. His praise shall continually be in my mouth. Su adoración continuará en mi boca. Brethren, are we blessing the Lord at all times? Hermanos, ¿estamos adorando a Dios en todo tiempo? Is the praise of the Lord in our mouths at all times? ¿Su adoración está en nuestra boca a todo tiempo? Are we walking in the will of the Lord? ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios? Let us think on these things. Hay que pensar en estas cosas. I want to ask Brother Saul to pray for the opening prayer. Le pido a nuestro hermano Saúl que pueda hacer la oración para empezar este servicio. En esta tarde, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día tan transcurrido, en el cual has bendecido a cada uno de tus hijos, Señor, y su trabajo, y su vida, y su hogar. Gracias, Padre Santo, por ello. Gracias porque también nos has contaminado hasta este santuario, por la oportunidad que nos da de llegar a este lugar, que hagan el gracias, Señor. Necesito, bendito Padre, que bendiga a mi hermanito Gianni, que hable de distintos programas, que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos, que ya están aquí presentes, y los que vinieron en el camino, bendito Dios, bendícelos, limpia los caminos para que todos juntos podamos glorificar tu santísimo nombre. Bendice a mis hermanos de la música, mi hermano Ángel, va a estar ahí, y aquí, bendito Dios, a aquellos hermanos que no están con nosotros, pero donde quiera que estén ellos, también se gocen en aquel lugar donde ellos estén. Bendito Dios, bendícenos, así como el Señor bendició a nosotros en este día y en esta tarde. Señor, por eso que lo estamos suplicando, que lo estamos pidiendo, Señor, esperando que te agrade nuestra ofrenda que tuviese que ofrece en esta tarde, en el nombre divino de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. God bless you, Brother Saul. Dios lo bendiga, hermano Saúl. Jeremiah 6:16 says, Thus saith the Lord, Jeremías 6:16 dice, Stand ye in the ways and see and ask. For the old paths, where is the good way? And walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. Brethren, let us continue to seek the old path so our souls can find rest. hermanos, hay que continuar el camino para encontrar descanso. Let us sing unto the Lord. Cantémosle a Dios. Let us make a joyful noise in singing. Hacer sonido de alegría en el canto. Our first song is entitled, I Want to Be the Bearer of Your Glory. El
El primer canto se titula Yo quiero ser portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oye tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oye tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. The heavens tell of your glory, Lord. The sky announces all of your works. Day and night your voice is heard, proclaiming your greatness. The heavens tell of your glory, Lord. The sky announces all of your works. Day and night your voice is heard, proclaiming your greatness. And so I proclaim the power and your greatness. I will announce with my life that you are the King, and like the sky and the stars, forever of your glory I'll be. And so I will proclaim your power and your greatness. I will announce with your life that you are the King, and like the sky and the stars, barrier of your glory I'll be. I want to be barrier of your glory. 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 Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Si quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero
song is entitled, They Called Him Warrior, for the honor and glory of God. Nuestro segundo canto se titula Le llaman guerrero para la honra y gloria de Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman Jehová de los ejércitos. Cuéntame un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peleadores para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peleadores para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Columna de fuego, nube en el desierto, peleadores para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peleadores para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. I will now invite the ushers to come up and pick up the offerings.
Ahora le pido a los sugieres que pasen para recoger las ofrendas. Brother William Lopez, will you please pray for the offerings? Hermano William, ¿podría orar por las ofrendas, por favor? Vamos a orar, hermano. A usted en su propia oficina. Padre, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder estar una vez más en tu santuario. Por favor, Señor, te suplicamos que derrames de tu espíritu sobre todos nosotros en este momento. Estamos a punto de dar ofrendas para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por permitirnos dar tu ofrenda de labios. Gracias por enseñarnos, Señor, permite que nos conectemos junto contigo en este punto. Bendice todos estos dineros que puedan recolectarse en este momento, Señor, que sean para uso, Señor, del Departamento de Beneficencia, de los departamentos que se encarga de cargos que se hacen en este lugar, Señor. Bendice a cada orador alegre que ha dado de su corazón, sabiendo que tú nos diste primero a nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Thank you, Brother Lopez. Gracias, hermano. I will now give the time to Brother Eloy Salinas to give the announcements. Ahora le doy el lugar a nuestro hermano Eloy para que dé los avisos. Pasa a vos, hermanos. Vamos, padre. Pueden tomar sus lugares un momento, hermanos. Gracias. Tenemos algunos avisos el día de hoy para estar enterados de cómo va funcionando y cómo va caminando nuestra iglesia, hermanos. Tenemos algunas familias fuera y creo que sí se nota, ¿verdad? Se nota por falta de niños, más bien. Pero nuestros hermanos Capetillo, hermanos, se encuentran fuera, están en Oklahoma. Gracias a Dios llegaron con bien. Tenemos también a nuestras hermanas, bueno, la hermana Rebeca, la hermana, ¿quién más? Daniela y Nehemías fuera también, están en California, creo, en México, hoy van a pasar para México. Y hermanos que van a salir poco pronto también, hermanos Díaz, van a salir ¿cuándo salen ustedes, hermanos Díaz? ¿Viernes? Sí, ¿verdad? ¿Y ustedes no, hermano? Bueno, nos quedan algunos días aquí de todos modos. Y Dios bendiga, hermanos. También tenemos a nuestros hermanos González que van a salir de viaje. Hay que orar, estar orando por ellos. El culto de alabanza, hermanos, del 24 de junio. Se nos encarga que mandemos nuestras ideas, ya que ni saben que si usted ya tiene una idea y no la ha mandado, ya hay 2 ideas que ya le ganaron. O sea que si usted ya pensaba una idea que ya está propuesta, necesita hablar a ver si ya su idea ya fue ganada, hermanos, porque ya hay 2 ideas de Éxodo que están ya apuntadas. Y si no hemos llamado a nosotros, entonces nos van a ganar con nuestra idea, hermanos. El evento de varones, que es el fin de mes, nuestro hermano Rego lo está organizando. Si necesitamos acercarnos con él, a ver si necesita algo, hermanos, nuestro hermano Rego aquí está y podemos hablar con él. El último fin de semana, ¿qué vamos a tener, hermanos? El último día del mes, un fin de semana de campamento. Hay que ir preparándonos también, alistar nuestras casas de campaña, que vamos a llevar de lonche, nuestros colchoncitos, ¿verdad? Cobijas y todo lo que tengamos que llevar, hermano, hay que tenerlo listo para ese día. Y tengo también un aviso muy importante, hermano, pero este aviso yo quisiera que se lo diera a mi hermano William, porque este sábado estuvimos orando, todos, por una petición especial. ¿Se acuerdan cuál era? A ver, hermano William, venga para acá para que nos diga usted qué fue lo que pasó. Bueno, pues hermanos, buenas noticias, ¿verdad? Ahora no cabe duda que sí, Dios escucha nuestras oraciones. Y la hermana Rosy ya recibió sus papeles y si Dios lo permite, el miércoles está aquí de regreso. Pues ahora hasta se le hace más bonito allá porque ya sabe que ya se puede regresar. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Thank you, brother and sister, for all your prayers. And Sister Rosy is coming back on Wednesday. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos?
Tenemos un Dios vivo, hermanos. Y vamos a ponernos de pie para seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Downer, que ha hecho muy buen trabajo hasta ahorita. Dios le bendiga a mi hermano y también a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a mi hermano de la lectura, perdón. Mi hermano Regulo va a leer los versos que nos tocan leer ahora. Estamos en Levíticos 4 y 5, hermano. Levítico 4 y 5, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Pasa vos. Vamos a tener paciencia porque son 2 capítulos, hermanos, del Levítico, capítulo 4 y capítulo 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Será el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre las ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin de todo el becerro sacará fuera del campamento un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y fuera culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación le ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y lo hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo en aquel becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra algunos de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá en su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer,
y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo del sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera en que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por ofrenda por pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y lo degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación, y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre prefiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entendiese, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para la expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y lo arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre, y lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas a Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a una estimación en ciclos de plata, en ciclos de santuario, en ofrendas por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo o a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado.
es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén, hermano. Our Bible verse for the month encourages us to act for the old way, El verso del mes nos aconseja que actuemos como en los antiguos tiempos, which is the good path, and follow the path. If we we will find peace. que es el buen camino, y si seguimos ese camino encontraremos paz. Let us sing the last song entitled From the Inside Out for the honor and glory of God. Vamos a cantar el último canto de esta noche, que se llama Desde mi interior, para la honra y gloria de Dios. A thousand times I've failed, still your mercy remains. And should I stumble again, I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out.
consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí. Terror mi alma clamará, es eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí. Interior mi alma clamará desde mí. Interior mi alma I want to thank the Holy Spirit and everyone who joined us tonight's worship. Le quiero agradecer al Espíritu Santo y todos que nos acompañaron esta noche en adorar a Dios. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. I invite Brother Albert Placencio, the preacher for the night, but before, I'm going to ask Brother Eloy Salinas to pray for him. Quiero invitar a nuestro predicador de esta noche, nuestro hermano Alberto, que va a predicar. Antes de eso, quiero pedirle a nuestro hermano Eloy Salinas que venga a hacer una oración para la predicación de esta noche. Thank you for your attention. May God bless. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Los hermanos, let's be seated. Tomen sus asientos. Try to be quick and take it easy on her translator over there. Voy a tratar de ser rápido y fácil para nuestra traductora. As hard as it can be to translate from Spanish to English, Aunque sea difícil traducir de español a inglés, I feel like it's impossible for me to go from English to Spanish. se me hace imposible de ir de inglés a español. So we'll be patient and get through it together. So tengan paciencia. And any of the verses that we read, as I read them in English, if we can just follow along in Spanish. Cualquier verso que lea, si pueden seguirme ustedes en español, yo lo leeré en inglés. If we go back to the past, to the history of our world, Si nos regresamos al pasado, la historia de nuestro mundo, it has seen many, many generations in its time. ha visto muchas generaciones en su tiempo. And these generations, as they grew, as they became independent on their own, Y cuando crecieron nuestras generaciones independientemente,
they started to change. They wanted to be different from those that came before them. Empezaron a cambiar, quisieron ser diferentes de las generaciones anteriores. And so if we look back on the history of humanity, we will always see a constant change as time goes on. So, si miramos hacia atrás a la historia de humanidad, miraremos cambios a través del tiempo. Because of this fact, there is one thing that will always be true that they will always have in common. Y por esto nos daremos cuenta que hay algo que siempre van a tener en común. Every generation believes in their hearts that they are the best generation. Cada generación cree en sus corazones que son la mejor generación. We've heard phrases constantly from our parents to becoming the people who say these things. Hemos escuchado muchas frases de nuestros padres llegar a estos comentarios, Where we hear, I sure miss the good old days. donde dicen, extraño los viejos tiempos. Or it's nothing like it was in my day, in my time. No son las cosas ahora como eran en mis tiempos. You people of this time, you don't understand good things. We did it best in our generation. Ustedes de este tiempo no entienden cosas de los antiguos tiempos. Nosotros los hicimos mejor. For me, it was the 90s. Para mí era los 90s. The 2000s, they brought in some pretty good things, but the 90s, they just hit home for me every time. Los 2000s trajeron sus buenas cosas, pero los 90s, esos sí eran los mejores para mí. But I'm sure if you ask those that came before that, they would look at the 90s as some kind of a failure or some way where that generation went wrong. Pero si les preguntas a otros, te dirían que los 90s no eran tan buenos como los años anteriores. In those early 1900s, En los 900 temprano, the man named Henry Ford made the first car that regular people like us could afford. había un hombre que se llamaba Henry Ford. Él hizo el primer carro que gente como nosotros podíamos obtener. There was two brothers, the Wright brothers. They recorded the first ever flight on an airplane. Habían dos hermanos que se llamaban The Wright Brothers. Ellos grabaron la primer vuelo. And in our time, we have cars that drive themselves now. Y ahora en nuestro tiempo tenemos carros que se manejan solos. And traffic in the skies, like we have traffic on the roads. Y ahora hay tráfico en el cielo como hay aquí en la tierra con los carros. If we go and look at all of the differences, the huge differences in these generations, Si vamos y vemos todas las diferencias en estas generaciones, it still won't matter. no importa. The generations of those older times still would look at these newer times as some kind of a failure or not as good as it was back then. Las generaciones antiguas todavía mirarán estas generaciones no tan buenas como las de antes o como fracasos. Even when I was younger, I used to go outside, play on my own, go for walks by myself. Cuando era más joven, yo iba a caminar o a jugar o a caminar yo solo. And it was normal. My parents never bothered with it. I told them where I was going, what I was going to do. It was never a concern. Y era normal, no había problema. Yo les decía qué iba a hacer y a dónde iba y nunca tuvieron preocupancias. In our times, in our time now, I could never see a moment where I would have let my son do the things that I did growing up not that long ago. Ahora en estos tiempos no me veo dejando a mi hijo hacer lo que yo hacía antes. En estos tiempos no lo dejaría. Do we remember that there was a time where people could go into the public without being afraid that something bad was going to happen? ¿Se acuerdan que había un tiempo cuando podías ir al público y no tendrías miedo que algo malo iba a pasar? A coworker of mine told me about how he went to his brother's graduation. Un compañero mío del trabajo me dijo que fue a una graduación de su hermano, He said they were outside and a balloon popped. que estaban afuera y que explotó un globo. And the first thing that this huge group of people did was duck and look around to make sure that it wasn't a shooter. La primera cosa que hicieron esta gente cuando escucharon ese trueno fue se agacharon y se escondieron asegurándose que no había una persona disparando. When I was younger, they would have looked foolish to me. Cuando estaba joven se hubieran visto chistosos. Now, it's probably a really good idea to do that.
Ahora tal vez es buena idea que hicieron eso, because it seems weekly. It's almost become a normal part of news that something like this happens. porque ahora se ha hecho noticias comunes que cosas así pasen. But even still, the generation of this time Pero aún así, la generación de este tiempo would argue that they've grown more in their mind and they've gotten better than the times of those before them. discutirían que ellos han mejorado sus pensamientos que las personas antiguas. We're not here to pick apart which generations are better, why these ones might be right and why these ones might be wrong. No estamos aquí para decidir cuál generación es mejor, cuál es mal, cuál es correcto. But no matter what the generation, they're always going to feel like they're better. It doesn't matter how good or bad they had it in their times. No importa la generación, esa generación siempre va a pensar que son mejores que los otros tiempos. And it's those ways, those old roads or these new roads that I want to talk about. Y son de estos nuevos caminos que quiero hablar. We're pretty much going to stay in the book of Micah. Nos vamos a quedar prácticamente en el libro de Miqueas. Miqueas. Translate that myself, so I got your back there. We're going to start in the book of Micah, chapter 1. Vamos a ir a Miqueas capítulo 1. Once we all find it, because it's a very small book. A ver cuando lo encontramos todos porque es un libro chiquito. I want us to read the book of Micah, chapter 1, verses 1 through 7. Miqueas 1 al 7. Whenever I was studying this, I found it's always important, and we always say, pay attention to what we're reading. Cuando estaba estudiando esto, pensé que siempre nos dicen, pon atención a lo que estás leyendo. But brothers, pay attention to what we're reading. Pero hermanos, pongan atención a lo que estamos leyendo. Let's try to not just read these as just a Bible verse. Let's try to read them as what they are, right? Something, a historic type of a text, a reading that we have. No lo lean nomás como un verso, léanlo como algo, un verso histórico. So the book of Micah, chapter 1, verse 1, we'll start there. Please follow along. Miqueas 1, ahí empezaremos. The word of the Lord that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, the visions he saw concerning Samaria and Jerusalem. Hear, you peoples, all of you, listen, earth, and all who live in it, that the sovereign Lord may bear witness against you, the Lord from his holy temple. Look, the Lord is coming from his dwelling place. He comes down and treads on the heights of the earth. The mountains melt beneath him and the valleys split apart, like wax before the fire, like water rushing down a slope. All this is because of Jacob's transgression, because of the sins of the people of Israel. What is Jacob's transgression? Is it not Samaria? What is Judah's high place? Is it not Jerusalem? Therefore, I will make Samaria a heap of rubble, a place for planting vineyards. I will pour her stones into the valley and lay bare her foundations. All her idols will be broken to pieces. All her temple gifts will be burned with fire. Will destroy all her images, since she gathered her gifts from the wages of prostitutes. All the wages of prostitutes they will be again be used. So if we read this, we have a couple of different ways that we can read this book. So, si leemos esto, hay diferentes maneras que podemos leer este libro. We can understand that at the time of this word being given in the time of Micah, Podemos entender que en este tiempo, en el tiempo de Miqueas, very obviously we read it was directed towards Samaria and Jerusalem, those two people. que fue directamente a Samaria y a Jerusalén, a esa gente. At the time, it wasn't a text that they would go back to read to understand what had happened in their past. En ese tiempo no había un papel donde podían ir a ver qué pasó en su tiempo. Instead, it was being given to Micah as a warning, as a notice to them of what was going to happen and why it was happening. En vez fue una advertencia que se le fue dada a Miqueas de que iba a pasar. And so anytime we're reading the Bible, we have a choice to leave it at it was meant for them. So, cada vez que leemos la Biblia podemos dejarlo en que eso fue para ellos, or we can take it as an announcement to ourselves as well. o lo podemos tomar como un anuncio para nosotros mismos.
And so in this case, I'm asking that when we look at this, we understand or we take it as this is an announcement being given to us, the people of our time as well. So, en este caso lo podemos tomar como una advertencia, un anuncio para nuestra gente de este tiempo. The people of today really love to find ways to disprove God exists. La gente de hoy encuentra muchas maneras de probar que Dios no existe. And one of the things that they use all of the time is, if God is real, why would he allow so much evil and bad things to exist in the world? Y algo que usan muchas veces es que si Dios es real, ¿por qué permite cosas malas en el mundo? And so if he is real, then he's just a bad person. Y si es Dios real, entonces es una mala persona. As a matter of fact, there's a movie line that where they say, if God is all powerful, he cannot be all good. Y en una película hay una frase donde dicen que si Dios es poderoso, entonces no es completamente bueno. And if God is all good, then he cannot be all powerful. Y si Dios es completamente bueno, entonces no es todopoderoso. There's always these little tricks of wordplay and how they say things that people will use to try to convince us why God isn't real, or at least isn't the God that we say that he is. Hay muchos trucos donde la gente confunde las palabras de tratar de insinuar que Dios no es real. Now, I want you to picture the people in these verses, hearing Micah give them this warning ahead of time. Quiero que se imaginen a Miqueas dando esta palabra en estos tiempos. We're not going to go through every single verse here, but we'll cover some good bits of it. No vamos a leer cada verso, pero vamos a cubrir mucho. But if we read it, we hear where Micah is telling the people the hard times that they're going to go through, the times that they're going to suffer through. Pero sí vamos a leer que Miqueas le va a decir que van a pasar por tiempos difíciles y malos tiempos que van a pasar. And he's going to go through the reasons why those things are happening to them. Y les va a decir las razones por las cuales ellos están pasando eso. Of course, as always, he's going to explain to them what God's promise is afterwards, that it's not all going to be pain and suffering. Y por supuesto les va a explicar la promesa de Dios, que no todo va a ser sufrimiento y dolor. And the way out of all of those trials that they're going to go through. Y también la salida de por todas las pruebas que van a pasar. But I want you to imagine the people of those times going through that, hearing what Micah had to say, and then going back to their lives. Y quiero que se imaginen a Miqueas explicándoles todo lo que van a pasar y luego ellos regresando a sus vidas normales. And just not changing anything, staying normal, living how they want to, doing the things that they're doing. No cambiando nada y viviendo normalmente como ellos estaban. And then when the suffering hits them, Y cuando el sufrimiento llega, they turn to God and they turn to Micah. voltean hacia Dios y hacia Miqueas And they say, why would God do this to us? y preguntan, ¿por qué Dios nos haría esto? How can God be a good God if all of this suffering is happening to us at once? ¿Cómo Dios puede ser un Dios bueno si todo este sufrimiento nos está pasando al mismo tiempo? As if they had not just been warned about what was to happen and how to prevent it just before. Como que si no fueron advertidos de lo que iba a pasar y lo que podían hacer para prevenir esto. To be warned and told, hey, if this is what you do, this is exactly what's going to happen. Los advirtieron, les dijeron, esto es exactamente lo que va a pasar. And then to imagine the type of people that would see those things happen as it was told would, and then just be shocked that something bad happened to them at all. Y les dijeron que esto va a pasar y luego empezó a pasar esas cosas. Imagínenselo y luego estaban sorprendidos que estaba pasando lo que les dijeron que iba a pasar. And then passing the blame off to God for it. Y luego le echan la culpa a Dios. Like the child who gets spanked and just hates or says they hate their parents and they hate their life. Como el niño que le pegan y luego dicen que odian a sus papás y odian su vida. In the book of Micah, chapter 2, verses 1 and 2, En el libro de Miqueas, capítulo 2, 1 y 2, it says,
the title of this on the Bible, it says humans plans and God's plans. El título de este capítulo en la Biblia dice los planes de humanos y los planes de Dios. But it says, woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds. At morning's light, they carry it out because it is in their power to do it. Has anybody ever read the warnings on a box of cigarettes before? ¿Alguien ha leído las advertencias en la caja de cigarrillos? It has in the front the flavors, the brand, all of the stuff that they would want to promote and make it attractive. Dice enfrente la marca y los sabores, todo lo que necesitan para atraer atención. But by law, on the side of that box, it also has a really big warning. Pero por ley, en lado de esa caja tiene una advertencia grande. The warning comes from the Surgeon General, I can only imagine the top surgeon out there. La advertencia viene de un cirujano general. The one that says, if you smoke these, there is a very, very high chance you are going to get cancer. Donde dice que si fumas esto, hay una probabilidad bien alta que te va a dar cáncer. It tells you all of the bad things that are inside of it. Dice todas las malas cosas que tienen adentro. And pretty much tells you, don't smoke these. Y básicamente te dice, no fumes esto. And how many people do we see with an addiction to those same cigarettes that say, don't smoke these? ¿Y cuánta gente miramos con adicciones a esos cigarrillos en la misma cigarro donde dice que no los fumes? There is no situation, there is no scenario No hay ninguna situación where a person has ever been okay or not bothered by the fact that they have cancer. donde a una persona no le molesta que tengan cáncer. Cancer, a sickness that is so bad Cáncer, una enfermedad que es bien mala, that the treatment is even worse. que el tratamiento es aún peor. In order to get rid of it, you have to go through worse what the cancer would do to you. Para quitarte ese cáncer, tienes que pasar por un tratamiento que es aún peor que ese cáncer. There is no pleasant side. There is no, not so bad, I can handle cancer. No hay ningún lado agradable ni más o menos que puedas aguantar el cáncer. Still, though, we see people who will fight you if you try to take away their cigarettes. Pero aún miramos gente que te van a pelear si le tratas de quitar sus cigarrillos. Now, could you imagine somebody who is addicted to cigarettes their whole life, gets cancer, Ahora imagínense a alguien que ha sido adicto a cigarrillos toda su vida y agarran cáncer and then screams at the sky telling God, why would you give me cancer? y luego le gritan al cielo a Dios diciéndole, ¿por qué me diste cáncer? I can only imagine that if that situation was to happen to Micah, he would look at these people like, the warning's on the box. Nomás me podría imaginar que si esto le pasara a Miqueas, él diría, la advertencia está en la caja. Anything outside of cigarettes, if there's smoke around here, you're always taught, don't inhale smoke. Afuera de cigarrillos, si hay humo alrededor de ti, siempre te dicen, no lo respires. But we make the exception for cigarettes because we really want those. Pero hacemos excepción por los cigarrillos porque eso sí los queremos. But the consequences are yours. Whoever chooses that, those are your consequences. You have to accept them. Pero las consecuencias son tuyas, tú las tienes que aceptar. The same goes for our own life, and the same goes for all of those things in our lives that could be considered our cigarettes. Lo mismo va en nuestras vidas, esas cosas en nuestras vidas que pueden ser el cigarrillo de nuestra vida. I don't think that there's any other way to word it besides that the world has gotten horrible. No hay otras palabras que decir, pero el mundo se ha puesto bien horrible. And while there are a lot of really good things that happen in this world, I just feel, or we just see that it's just getting worse. Aunque miremos cosas buenas que estén pasando en el mundo, aún todavía se sigue poniendo peor este mundo. But the people outside continue to believe that the right choice is for them to live their life the way that they decide, the way that they want, or the way that their generation says this is the right way to be. Pero aún hay gente allá en el mundo que piensan que la forma de vivir su vida es correctamente como ellos quieren, como su generación dice.
Have you seen some of the hairstyles for the people in the 80s? ¿Han visto los cortes de la gente de los 80? Look it up. It's not just a movie thing. They really would do that stuff. Búsquenlo, no nomás es en las películas, de verdad se peinaban así. But if you in this time was to go back to them in the 80s and tell them you look ridiculous, Pero si tú en ese tiempo regresarías a los 80 y les dirías, te miras ridículo, you would have been the weird one because that's what we do. And this is what we do in the 80s. Like, this is it. This is cool. This is it. tú serías el raro porque en los 80 eso es lo que se miraba bien. That doesn't make it good. Eso no significa que está bien. Doesn't mean all of a sudden it looks nice. No significa que de repente se mira bien. But it's their choice. It's their way that they want to live. Pero es su decisión en la forma que quieren vivir. We continue to make the choices that take us down all of the wrong roads in our life. Continuamos de hacer decisiones que nos llevan por los malos caminos. Sometimes we get ourselves back on track, A veces nos regresamos a nuestro buen camino, but there's a lot of roads out there, pero hay muchos caminos allá afuera. a lot of roads that are very tempting to take, Muchos caminos que dan mucha tentación de tomar. a lot of roads that we think this road pretty much gets back to the main road I'm on. I think I can take it for now at least. Muchos caminos que hay un camino que miramos, este camino me regresaría a mi propósito. We have been warned, we have been told, we have been taught time and time again what happens when we take those roads. Hemos sido advertidos, nos han dicho tiempo y tiempo qué pasaría si tomamos esos caminos. And yet the people of this world are brave enough to say that it was God that made this world or allowed this world to get the way that it was. Pero aún hay gente que pueden decir que es Dios que permitió que el mundo se hiciera de esta forma. Any of us who were ever told to clean our rooms, Cualquiera de nosotros que fuimos mandados a limpiar nuestro cuarto, I dare you to tell your parents, you clean it, that's your mess. te atrevo a que le digas a tus papás, tú límpialo, es tu mes. After we have a laugh at all the spankings or whatever it is that would have happened, Después de que nos rimos de todos los golpes que nos dieron and we become adults, y somos adultos, and we then tell our own children, clean your room, man. y luego le decimos a nuestros hijos, limpia tu cuarto. We understand that it was always our fault that our situation was like that. Entendemos que siempre fue nuestra culpa que nuestra situación era así. It was our ways. It was our paths that we chose, our generations that said that. Eran nuestros caminos, nuestra generación que tomó ese camino. The world is as it is because of humanity's choices in it. El mundo es como es por las decisiones de la humanidad. I wanted to read verses 3 and 6, Quiero leer versos 3 y 6. just to kind of, again, hammer home this point. It says, therefore, the Lord says, I am planning disaster against this people, from which you cannot save yourselves. You will no longer walk proudly, for it will be a time of calamity. And verse 6, it says, do not prophesy, their prophets say. Do not prophesy about these things. Disgrace will not overtake us. Again, just like what we were talking about, God is saying, this is going to happen to you and to the world because of your actions and your choices. Otra vez, Dios está diciendo, esto te va a pasar a ti y al mundo por tus decisiones. There are some who will go against it or just say that God doesn't exist. Va a haber unos que van a ir contra eso, nomás dirán que Dios no existe. But it's saying here, there are going to be people who actively tell you, don't tell me what's going to happen because it's not going to happen. Pero aún hay gente que dice, no me digas lo que va a pasar porque no va a pasar. Whatever it is that you're saying, it's fake. It's made up. It's times of old. It didn't happen. Don't tell it to us. Lo que me quieras decir es falso, no va a pasar, no me lo menciones. And those same people say, man, if God is real and he let the world get to what it is, then God can't be good. Y es la misma gente que dice que si Dios es real y está pasando todo esto, no puede ser bueno. In so many ways, the times of our generation, they define us. They make us who we are. En muchos tiempos, el tiempo de nuestra generación nos hacen ser quien somos. Our generations, they guide our decisions in our life even. Nuestras generaciones
nuestra generación muchos tiempos guía nuestras vidas. From the way we live our daily lives to even the political sides that we choose to support. De cómo vivimos diariamente hasta el lado político que seguimos. Maybe we don't look at it as our generation, but we just look at it as the way that I grew up. Tal vez no lo miramos en forma de nuestra generación, sino en la forma como crecimos. From those of us who came from a time that was before computers, De esos que vienen del tiempo antes de las computadoras, we look at those who are dependent on computers as foolish. They think that they're wasting their time on these things, these computers, these screens. miramos a esos que dependen de las computadoras como gastando su tiempo en estas cosas que no tienen importancia. And for those who grew up with technology in their life, Y esos que crecieron con tecnología en su vida, we look at the people who don't want to use it as foolish. miramos a la gente que no lo quiere usar As you're- como ridículo. You're limiting yourself. You're doing everything the hard way when you can do it all so much easier. Estás haciéndote la vida más difícil cuando lo podrías hacer aquí más fácil. It doesn't matter who's right or wrong, No importa quién es correcto o no, because in our minds, I'm right. I know this. I already know. I grew up. This is how we grew up. We survived, so it has to be good. en mi mente ya pienso que yo soy correcto, yo sé cómo son las cosas. What we understand or what we believe is right and wrong, what is good, bad, oftentimes comes from our generations, from how we grew up. Lo que nosotros entendemos que es correcto o no, malo o bueno, muchas veces viene de nuestra generación, de cómo crecimos. And we see the beliefs of those people from older times as broken, as wrong or out of date. Y miramos a la gente de los tiempos antiguos como ya vencidos, ya expirados. And we this happens in our spiritual life as well. Y esto pasa en nuestra vida espiritual también. I've heard, and I cannot imagine being in a church He escuchado y no me puedo imaginar estando en una iglesia that views instruments as evil. donde miran a instrumentos como cosa evil, Instruments as something that's bad, something that's not of God. We shouldn't have these things up here. donde miran instrumentos como no son de Dios, no deberían de tener esos instrumentos allá enfrente. I've heard that there was even a time where clapping was considered not a Christian thing to do, not of God to do. Escuché que hubo un tiempo que aplaudir también era una cosa que no se debería de hacer, no era bueno. And there's obviously a lot more examples of how we bring our generations into the things of God. Y aún hay más ejemplos de cómo traemos cosas entre nuestras generaciones en las cosas de Dios. And we live and die by those beliefs. Those have to be the right ones. I grew up on those. Y vivimos y morimos en esas creencias que esas deben ser las correctas. We're staying in Micah, but we're going to go to chapter 3, and I want to read verses 5 through 7. Miqueas pero ahora capítulo 3, And we're going to read verses 5 through 7. versos 5 al 7. This verse, these verses, they're referencing, they're talking about the false prophets at that time. Esos versos hablan de los falsos profetas de esos tiempos. But again, I ask that we don't limit ourselves to just what it's saying in false prophets. Pero aún les pido que no nomás se limiten en estos versos leyendo. These words can apply to so many things that we have in our life, from politicians to our own thoughts and our own minds. Estos versos se pueden aplicar en nuestras formas de pensar y aún en las cosas políticas también. So again, we're in Micah, we're in chapter 3, verses 5 through 7. Miqueas 3, 5 al 7. It says, "This is what the Lord says. As for the prophets who lead my people astray, they proclaim peace if they have something to eat, but prepare to wage war against anyone who refuses to feed them. Therefore, night will come over you without visions, and darkness without divination. The sun will set for the prophets, and the day will go dark for them. The seers will be ashamed, and the diviners disgraced. They will all cover their faces because there is no answer from God." When I first read verse 5, it hit me really hard. Cuando primer leí verso
5 me pegó bien duro, where it says that the people follow these prophets donde dice que la gente sigue estos profetas who say that they're peaceful, that they're good, que dicen que son de paz, que son buenos, as long as they're fed, ah, as long as they're not hungry. aunque siempre y cuando sean dados de comer, que no tengan hambre. We're doing this as a church today, people. But they are always ready to fight against anyone who will not feed them. Pero siempre están listos de pelear contra alguien que no les dé de comer. We put our faith into things just like these false prophets, Ponemos nuestra fe en cosas como estos falsos profetas. that we argue that this is the way, this has to be the right way. Alegamos que este es el modo correcto, este tiene que ser el modo correcto. We put our faith in our own minds, in our own understandings, our own beliefs. Ponemos fe en nuestras propias mentes, nuestras propias creencias. But even we our own minds, even we can be what this verse describes as. Y nuestras propias mentes pueden ser como lo que describe este verso. Even we are more loyal to our own ways of thinking than what is actually good for us. Y también nosotros somos más fieles a nuestras propias creencias. If something does not fit the way we want our lives to be, Si algo no cabe como nosotros queremos nuestra vida que sea, many times we will take that out of our life. muchas veces vamos a quitar eso de nuestra vida. It doesn't matter if it's good or bad. No importa si es bueno o malo. What matters is what it is or how I feel about it in my life. Lo que importa es lo que es y cómo yo me siento de acerca de eso en mi vida. Too many times we do that when it comes to the things of God that we feel don't make our life as convenient as we really want it, or we feel we need it to be. Muchas veces hacemos eso con las cosas de Dios, que no sentimos que es conveniente para nuestra vida o lo que yo quiero para mi vida. And we find reasons and excuses to take those things of God, the things of God, out of our life. Y encontramos razones o excusas para quitar esas cosas de Dios de nuestra vida. And we disguise it behind reasons like, that can't be of God. God, there's no way that God thinks that way. I think God means something else. Y las disfracemos con frases como, no es de Dios eso, yo creo que Dios quiso decir esto. And let me introduce you to the reason why there are so many different religions, so many different beliefs. Y déjame introducirte por cuál hay muchas religiones, muchas creencias diferentes. Even the first people of the Church of God, of our church, saw something happening in their church and said, there's no way that this can be what God wanted, and separated and did something on their own. También la primera gente de nuestra religión miró algo en su iglesia que no estaba bien y se separaron. We are loyal first to our own thoughts, our own beliefs, our own mind. Somos fieles primero a nuestras propias mentes, nuestras propias creencias. And in that mind, and in ourselves, is the beliefs that come with those ways that we grew up in. Y muchas veces en nuestras mentes y nuestras creencias es como fuimos creciendo con esas creencias. I'd like us to stay in Micah and go to chapter 6. Hay que quedarnos en Miqueas, ahora capítulo 6, Chapter 6, verses 1 through 8. 6, 1 al 8. One more time, we're not reading this as a message from the past. Otra vez, no lo estamos leyendo esto como un mensaje del pasado. We're reading this as something that has to apply to our lives as well. Leamos esto como algo que se tiene que aplicar a nuestras vidas aún hoy. Chapter 6, verses 1 through 8. 6, 1 al 8. It says, listen to what the Lord says. Stand up, plead my case before the mountains. Let the hills hear what you have to say. Hear you mountains, the Lord's accusation. Listen, you everlasting foundations of the earth, for the Lord has a case against his people. He is lodging a charge against Israel. My people, what have I done to you? How have I burdened you? Answer me. I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. I sent Moses to lead you, also Aaron and Miriam. My people remember what Balak, king of Moab, plotted and what Balaam, son of Beor, answered.
remember your journey from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Man, this is definitely for us. Esto es definitivamente para nosotros. I want you to imagine that God is telling every time we choose that God's way is just a little too tough, not really fitting for my life. Quiero que se imaginen que cada vez que pensemos que el camino de Dios es muy difícil, That God is telling us, what is it exactly that I've asked of you that's so hard for you to do? que piensen que Dios le está diciendo qué exactamente les pidió a ustedes que es tan difícil de hacer. Again, for those of us who are parents, we've said that line to our children before. Nosotros que somos padres le hemos dicho eso a nuestros hijos. I guarantee you, if you ask my son, he'll have some memories of when I've told him that, Te aseguro que si le preguntas a mi hijo, él tiene memorias de cuando yo le he dicho eso. where I've told him, hey, this is going to get you in trouble, man. Don't do it. Donde le digo, esto te va a meter en problemas, no lo hagas. And then he does it. Y va y lo hace. And I can't understand, if I'm trying to help him, why is it so hard for him to not do it? Y no puedo entender si yo lo estoy tratando de ayudar, por qué es tan difícil para él hacerlo. He doesn't like being in trouble, No le gusta estar regañado, but does things that gets him in trouble. pero hace cosas que lo meten en problemas. Now, I can guarantee you, my dad has told me those same things when I was growing up. Y les puedo asegurar que mi papá también me dijo esas cosas creciendo. And the same for each and every one of us. Y lo mismo de cada uno de nosotros. God is asking us, what is it that I've asked you for? Dios está diciendo, ¿qué es lo que te pedí? It even gets to exaggerating points where they say, has God asked you to give up your firstborn child, sacrifice your first child just so that you can be with him? Hasta ha llegado a puntos de exageración donde dice, te pregunté que dieras tu primer hijo And it- como sacrificio. Sorry. And in the end, he just says, I just want you to act right. Y al final él dice, yo nomás quiero que te portes bien. Just behave for a little bit. Nomás pórtate bien. Behave and stay away from those bad things I asked you to do. Pórtate bien y aléjate de esas cosas malas. Man, speak for myself. I've been a stubborn child who just refuses to listen to that. Y yo he sido una persona de cabeza dura que no escucha eso. And just like my son, whenever I'm asking him these questions, why? What's so hard? Do you not understand what I've been asking you? Igual que mi hijo cuando le estoy preguntando que es tan difícil lo que te he estado pidiendo. He always says the right things. No, I understand. Siempre dice las cosas correctas. No, yo entiendo. No, I don't want to be in trouble. No, no quiero estar regañado. No, I don't want to have a spanking, or I don't want to have these things taken away from me. No, no quiero que me pegues o que me quites estas cosas. Then why? Why don't we listen? Entonces, ¿por qué? Porque no escuchamos. If your child was to ever tell you, it's your fault that I don't have such a great life, or it's your fault that I'm in trouble, you should just, you're the one that's getting mad at me, and why, what did I do wrong? Si tu hijo te dice, es tu culpa que no tengo buena vida, es tu culpa de que yo estoy en problemas, You tell me in what situation you're going to look at your kid and say, you know what, you're right. tú dime en cuál situación vas a ver a tu hijo y le vas a decir, sí, tú eres correcto. The problem is me. El problema soy yo. You know what? Touch the iron, even if it burns. ¿Sabes qué? Toca la plancha aunque te queme. I've been an unfair parent asking you not to burn yourself on the No he iron. sido buen padre pidiéndote que no toques esa plancha. We're going to go to the book of Jeremiah. Vamos al libro de Jeremías. We are going to come back to Micah for one last time, but we're going to go to this verse that we've had as our theme of the month, the book of Jeremiah, chapter 6. Vamos a regresar a Miqueas, pero por ahorita a Jeremías, que es el verso lema de este mes. Jeremiah chapter 6, verses 16 and 17. Jeremías 6, 16 y 17. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look.
Ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. I appointed watchmen over you, and you said, listen to the sound of the trumpet. Or I'm sorry, and said, listen to the sound of the trumpet, but you said, we will not listen. The human history is written with the stories of God saying, don't do this, it's bad for you. La historia de humanidad han sido escritos donde Dios dice, no hagas esto, es malo para ti. And humanity saying, this is the 90s, God, this is how we do it in my generation. Y humanidad está diciendo, estos son los 90s, así lo hacemos en esta generación. This is how I grew up, God. Así es como yo crecí, Dios. My parents made it, it has to be the right way. Mis papás lo hicieron, tiene que ser la cosa correcta. What I've done and what I've found so far has made things better. This is how I do it now. Lo que yo he encontrado ha sido cosas mejores, así hago las cosas yo ahora. God is saying, I put an umbrella so there's no rain to hit you. And you say, in the 90s, we get wet in the rain. Dios dicho, te puse un paraguas para que no te mojaras. Y tú dices, en los 90s nos gusta mojarnos. There are people who will hear about a deadly hurricane coming to their city. Hay gente que escucha de un huracán bien peligroso viniendo a su ciudad. And they'll say, we're Florida tough. We're gonna sit here and just ride it out. Aquí somos fuertes, y unos dicen que aquí somos fuertes en Florida y lo vamos a aguantar. And then we're victims of the hurricane that hit that we didn't try to avoid. Y luego somos víctimas de ese huracán que no tratamos de evitar. The ways, the old ways of humanity are broken. Los antiguos tiempos de humanidad están quebrados. And yet we choose those paths time and again. Y aún seguimos escogiendo esos caminos, tiempo y a través de tiempo esos caminos. Finally, I want to go back to the book of Micah, but I want to go back to chapter 4. Finalmente regresemos a Miqueas, pero vamos a capítulo 4. The book of Micah, chapter 4, verses 1 through 5. Miqueas 4, 1 al 5. It says, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and peoples will stream to it. Many nations will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid, for the Lord Almighty has spoken. All the nations may walk in the name of their gods, but we will walk in the name of the Lord, our God, forever and ever. Did you read what that said? Leo lo que dijo eso. Let's say that we didn't read it. Let's say we skipped over that. Di que no leíste eso. What about all the other promises that God has given to us? ¿Qué tal todas las otras promesas que Dios nos ha dado? The people of our world cry for peace, for there to be no more war anymore, for no more hatred. La gente de nuestro mundo llora por paz, por no tener odio. And instead they choose a life of hatred. But if you're hating the right things, it's okay. Pero en vez escogen una vida de odio. Si tú estás odiando las cosas correctas, entonces They también ask for peace, piden paz. but we go to war against anything that's against our way of living. Pero vamos en guerra contra cada cosa que va al contrario de la forma que queremos vivir nuestra vida. We ask to be saved. Pedimos ser salvados, But when the chance to be saved comes, we ignore it pero cuando la oportunidad viene de ser salvados, los ignoramos. because that's not how I want to be saved. Porque esa no es la forma como yo quiero ser salvado. And in the end, Y en el final, you're just not saved. no eres salvo. And we have the I can't think of a word, the bravery or the minds,
the world has that mind to blame God instead of seeing what we did to ourselves. Y luego tenemos la ocurrencia de echarle la culpa a Dios y no ver lo que hicimos nosotros mismos. In a life and in a world that is full of paths for us to take, En una vida y un mundo donde está lleno de caminos para tomar. paths that can take us to anything that we've ever seen be accomplished on this world. Caminos que nos pueden llevar donde se pueden cumplir tantas cosas que no hemos visto en este mundo. Paths that can take us to things that we've never seen happen on this world. Caminos que pueden llevarnos a cosas que podemos ver, cosas que no se han hecho en este mundo. In that world, in that life, En ese mundo y en esa vida, choose the path that leads us up the mountain of the Lord. escoge el camino que nos lleva hacia la montaña, hacia Dios. The Bible words it as to the temple of the God of Jacob. La Biblia agrega el templo del Dios de Jacob. I'll word it as to the temple of our God. Yo lo voy a decir como el templo de nuestro Dios. Take the path that finds rest for souls that are tired and begging to have rest. Toma el camino donde están para las almas que están cansados y quieren descanso. Maybe our physical bodies will be worn out by the ends of our life. Tal vez nuestro cuerpo físico va a estar ya cansado, But the peace that passes understanding pero la paz que sobrepasa entendimiento is the peace and the rest that your soul will be given to you from God. es la paz que tu alma recibirá de Dios. At the end of that road is the promise of God. Al fin de ese camino está la promesa de Dios, But even better than the promise of God, pero aún mejor que la promesa de Dios. at the end of that road is God himself. Al fin de ese camino está Dios mismo. And a life that we have the chance to spend eternity with him. En una vida donde tenemos la oportunidad de pasar eternidad con Él. I know everybody agrees with me. The 90s were the best. Yo sé que todos están de acuerdo conmigo, los 90 eran los mejores I'm años. not going to ask. I know everybody already. At No least. voy a preguntar, yo sé que todos eran los 90 mejores. But the ways, the ancient ways that the Bible talks about Pero los tiempos antiguos, como los que dice en la Biblia, is life itself. es vida a sí misma. Life with a God that has loved us in the most in the most outrageous and the biggest ways that we could ever dream of. Vida como Dios nos ha amado más de lo que nos podemos imaginar. In our life of so many paths, En nuestra vida de muchos caminos, choose the old one. escoge el antiguo, The ways, the path established by God. el camino establecido por Dios. Brothers, thank you so much for your time, for listening, for Hermano. helping us out. Hermano, muchas gracias por su tiempo, por escuchando y por ayudándonos. As always, we give thanks for our church and for every opportunity that God gives me to serve. Como siempre, doy agradecimiento por la oportunidad que tengo para servirle a Dios. And more importantly, we always ask my family and I that God would bless each and every one of you. Más importantemente, yo y mi familia pedimos que Dios bendiga a cada uno de ustedes. I ask us to stand and receive our co-pastor as he por- leads us in the ending of this service. Por favor, nos podemos levantar para nuestro copastor nos despida al final de este servicio. Deseamos para nuestro hermano Albert. Que Dios bendiga la palabra. Y para nuestro hermano Nito Downer. Amén. Hermanos, en esta noche tenemos a una hermanita con nosotros. Le damos la bienvenida. La Iglesia de Dios tiene un sistema de que cuando alguien nos visita, la Iglesia de Dios le dice estas palabras. Bienvenida, paz, que Dios la bendiga y que siga viniendo. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial. En esta noche, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este servicio que nos has permitido elevar delante de ti. Suplicándote, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes y a los que estuvieron en sus hogares por línea, por cámara, Señor. Bendícelos también. Bendice a aquellos hermanos que por alguna otra razón no estuvieron con nosotros, como es nuestros hermanos Capetillo, que están en una misión también, gozándose, Señor, en aquel lugar donde ellos han de estar en este momento. Bendícelos, bendice, Señor, a mis hermanos que por enfermedad o por otra razón también hayan estado ausentes. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos en esta noche. Bendice a nuestra hermana que nos visita en esta noche. Visita a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y bendice a mis hermanos que participaron en este programa que se ha llevado a cabo. Santísimo Dios, todo esto te lo estamos agradeciendo y te estamos pidiendo todos estos favores en el nombre sublime de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. Ahora solo resta que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Pasa a vosotros.